Bueno, me gustaría presentarme. Mi nombre es Miera Trangol, mis compañeras son Valentina Parra, Bernardita Durán y Catalina Soledad. Nosotras estamos trabajando en la asignatura de procesos industriales junto a la profesora Marci Zambrano. Y nuestro objetivo es optimizar un proceso productivo, en este caso el proceso de la industria cervecera. Nuestro plan a grandes rasgos es utilizar el bagazo cervecero como fuente de biogás y utilizar esa misma energía en la misma empresa, en la misma producción. Y a partir de esto obtendríamos otro subproducto que es el biol, que como sabe, a lo mejor es un producto muy solicitado dentro de la industria de la agricultura. Y eso a grandes rasgos. Esperamos que esta instancia sea de aprendizaje, tanto para usted como para nosotras, y que todo salga muy bien. Muchas gracias. Bueno, me imagino que ustedes son de ambiental, ¿cierto? Si no me equivoco, Sí, son de la carrera ambiental. de Ingeniería Civil Ambiental, segundo año. Segundo año. Ya. O sea, prácticamente no conoció la universidad ustedes, se lo han pasado más en computador, ¿no? Lamentablemente no. Ya. ¿Conoce la industria cervecera? Además de probar la cerveza, ¿la conocen la industria? ¿Han estado en alguna industria? ¿Saben de qué se trata? Pero sí sabemos de qué se trata el proceso. Sí, el proceso de grandes rasgos lo tenemos más bien investigado. Ya, ¿y me lo puedes comentar? Claro. Antes de eso, yo me voy a presentar bueno, mi nombre ya lo saben, ya sé, esto se lo digo a la profe Marce, y me contactaron. Con Marce nos conocemos ya hace bastante años, pero por cosas anexas. Yo trabajé, soy ingeniero en alimentos de la UFRO y también soy ingeniero civil industrial. Trabajé más o menos 15 años en CCU, desde el año 99. Y después de eso me fui a trabajar a Maltería. Maltería es el principal proveedor de CCU. Hubo un movimiento ahí. Y después de eso me independicé y hoy día me dedico a la industria cervecera artesanal. Vendo productos, hago cerveza artesanal. Tengo una plantita pequeña de cerveza artesanal y también me dedico a la venta de productos. Y algunos ratos libres me dedico a hacer clases, tanto en la UFRO como en INACAP. Buenísimo. En la UFRO hago de cerveza y en INACAP hago al área de gastronomía. Entonces, bueno, tengo hartos años de circo, digamos, dentro del mundo de la cerveza, pero poco me la sé toda, ni mucho menos. Así que igual lo que yo les puedo aportar, digamos, puede ser válido, pero como les digo, yo no tengo grandes experiencias, sobre todo en la parte de todo lo que son los efluentes, los residuos, los desechos, ¿cierto? Tampoco tengo mucha experiencia. Okay. Ahora, yo les preguntaba respecto al proceso, si lo sabían o no, para que me lo puedan comentar a ver más o menos si tienen claridad de qué significa hacer cerveza, ya sea a nivel industrial o artesanal, que básicamente es lo mismo, cambian el tamaño y el equipamiento. Tenemos la producción a grandes rasgos, tipo que es parte del almacenamiento, que luego pasa por un proceso de clasificación. Después como que hay diferentes etapas con el mismo mosto, el remojo, después viene todo el proceso de secado, tamizado, filtrado, se macera el mosto, la sacarificación, fragmentación, pero a nosotras como al solamente ver los procesos y leer un poco las definiciones no nos queda tan claro en qué consiste. Por eso igual una de nuestras preguntas que a continuación le vamos a hacer es más o menos ¿qué conoce usted del proceso productivo a partir de su experiencia? ¿Qué es lo que ha visto? Si es que hay algún problema, entre otros. A ver, usted está mezclando ahí dos procesos. De acuerdo a lo que ustedes me comentaron ahí, está mezclando el proceso de malteo, ya que normalmente no lo hace la cervecería, y el malteo es obtener la cebada malteada. La cebada malteada es la materia prima principal para elaborar cerveza. Y eso no lo hace la cervecería. Antiguamente sí lo hacían, pero son como dos empresas en una. Era muy complicado y hoy en día la gran mayoría de las empresas, son empresas separadas. En Chile existe una empresa que es la Maltería Unida o Patagonia Malt, ¿ya? Y que hay en la calle Barros Arana, aquí en Temuco, que ellos son monopolio en Chile y son los únicos. Tienen planta en Temuco, en Talagante, Coronel y un centro de acopio aquí en Cajón. ¿Ya? Ahí fue donde yo me fui a trabajar, entonces, en algún minuto. Entonces, esa planta, o ellos se dedican a hacer la cebada malteada,
malteada. La cebada malteada, como les menciono, para nuestra legislación, porque en otros países la legislación es distinta, es la materia prima para elaborar cerveza. La cerveza se elabora con 4 ingredientes básicos. Uno es la cebada malteada, otro es el agua, por supuesto, que es el 90% de la cerveza es agua, ¿ya? Y de hecho se ocupa muchísima agua para elaborar un litro de cerveza. Tenemos el lúpulo y tenemos la levadura. ¿Ya? Esos son los 4 ingredientes que se ocupan para hacer cerveza a grandes rasgos en cualquier lugar del mundo. Se le pueden agregar otras cosas, pueden tener lo que se denomina puntos, pero esos son los 4 ingredientes. Entonces, el proceso de malteo consiste en, ¿cierto?, recepcionar la cebada que se lleva del campo, normalmente cebada de 2 hileras, que, ¿cierto?, luego de ser limpiada, o sea, cosechada, limpiada, eventualmente secada, almacenada, se lleva a este proceso de malteo, que es un proceso de germinación controlada. Es como el experimento que alguna vez ustedes hicieron seguramente del porotito en el algodón con agua. Me imagino que todo el mundo, Claro. yo creo que en su vida ha hecho, teóricamente, se le pregunta a sus papás, a sus abuelitos, también lo hicieron alguna vez. Ya, ese proceso lo que busca es que este grano de cebada, la cebada es muy parecido al trigo, no sé si lo han visto o no, ya, pero es muy parecido al grano de trigo, ¿cierto? Lo que buscamos nosotros es que, entre comillas, despierte el grano y libere dentro de la capa de aleurona que tiene, que dentro de su composición tiene lo que son las enzimas. Y esas enzimas, para que queden activas, necesitan, entre comillas, activo, despierto. Entonces, en este proceso de germinación, que en el fondo es engañar al grano para que sea brotar de forma artificial, empieza a germinar, ya lo que hacemos nosotros, activamos esta enzima. Y una vez que están activas, cortamos ese proceso mediante el secado. Y ahí obtenemos, ¿cierto?, el grano de cebada malteado. El malteado, entonces, es el obtener, ¿cierto?, este grano con este remojo controlado y seco, con una humedad más o menos del orden del 4%. Y esa es la materia prima fundamental para elaborar cerveza. Y luego se toma ese grano, ya en la industria cerveza, ese grano se toma, se tritura, se mezcla con agua, y yo de ahí extraigo los azúcares. Pero, como todo cereal, el principal azúcar que tiene es el almidón. Y el almidón, que me imagino que ustedes lo conocen, el almidón, ¿cierto?, es un hidrato de carbono de cadena larga, insoluble. Por eso que el almidón muchas veces solo lo ocupamos, por ejemplo, como para espesar la salsa en las casas, ¿cierto?, en las comidas, ¿cierto? Claro. Porque es un hidrato de carbono que no es soluble, ¿ya? Entonces, lo que logramos con esas enzimas que están en esta capa de aleurona, que actúan como verdaderas tijeras. Usted sabe que las enzimas son específicas, actúan a ciertas temperaturas y pH muy controlados. Correcto. Y esa es la clave dentro del proceso de que nosotros denominamos maceración. Entonces, viene esta enzima y entonces un corte en distintos puntos de esta gran cadena de almidón, una cadena larga, gigante, ¿ya? Y lo empieza a cortar. Y con eso vamos a obtener nosotros lo que se denominan azúcares fermentables y azúcares no fermentables. Y el proceso de cerveza, ¿cierto?, es en el fondo tomar los azúcares fermentables y transformarlos en alcohol. Y eso es lo que buscamos al final, el alcohol, ¿cierto? Claro. Pero no solamente necesitamos alcohol, ya también necesitamos que la cerveza tenga cuerpo, porque cuando la cerveza tiene solamente alcohol y no tiene cuerpo, nosotros decimos que esta cerveza está aguada. Que es lo que ustedes dicen a lo mejor en cervezas industriales, como puede ser una Budweiser, como puede ser cervezas de ese estilo, que uno dice son cervezas que son muy aguadas. Y es porque tienen poco balance entre azúcares no fermentables y azúcares fermentables. Pero porque su proceso es así, porque lo que buscan esas cervezas es cervezas refrescantes, livianas, que uno se puede tomar 3, 4, 6 y no pasa nada. En cambio, con una cerveza artesanal uno se toma 2, 3 y uno nota el efecto porque tienen más alcohol y tienen también, bueno. Claro. ¿Ya? Entonces, dentro de ese proceso que nosotros obtenemos este líquido con estos azúcares, con esta mezcla de azúcares fermentables y no fermentables, además de proteínas y otras, ¿ya? Lo separamos en algún minuto de este sólido que ya lo que queda del extracto del grano de cebada, que después se pasa a denominar onujo o bagazo, ¿ya? Claro. O grano castado, ¿ya? O heces también lo llaman en España. Y el líquido se pasa a llamar mosto. Y ese líquido, bueno, posteriormente le agregamos el lúpulo, lo hacemos fermentar, lo maduramos y lo envasamos, ¿cierto?, y lo transformamos en cerveza. Pero ustedes lo que buscan, ¿cierto?, es trabajar con el orujo. Ahora, Sí. la primera pregunta es ¿por qué con el orujo? ¿Tiene la caracterización más o menos del orujo?
Sí, correcto. Bueno, básicamente por su alto nivel eh, como Es que sólido. hemos buscado también que uno de los residuos del proceso que se generan en más cantidad, ¿eso es cierto? Absolutamente. A ver, más o menos para que ustedes tengan una A idea. ver, No es tanto en cantidad, pero sí harto en peso. ¿Por qué harto en peso? Porque si yo, por ejemplo, para que usted tenga una idea, para hacer 20 litros de cerveza, yo necesito más o menos 5 kilos de grano. De esos 5 kilos de grano, yo logro sacar de él más o menos el 80% que pasan a ser azúcares o material que es soluble, que se pierde de ese grano. Pero a su vez, ese grano o lo que quedó del grano, ¿no? Queda con más o menos con 80% de humedad. Por lo tanto, salgo, Sí. igual sí vuelvo a salir más o menos con 5 o 6 kilos de este sólido, pero porque tiene sobre un 80% de humedad, incluso más. Ujú. ¿Ya? Entonces, la cantidad que yo genero de bagazo es bastante importante. Ahora, el bagazo es como todo subproducto de cualquier industria, son un cacho. ¿Qué hacemos con él? ¿Ya? Claro. Ahora, yo nunca he visto eh, eh, ninguna empresa, ni pequeña ni grande, en Europa, por lo menos las que yo he visitado, que tome el orujo y lo transforme en biogás. ¿Por qué? Ok. Porque el orujo, o principalmente lo que queda del orujo, es material insoluble y principalmente lignina, celulosa, ¿ya? Ujú. Que no son fáciles de digerir. ¿Ya? De hecho, cuando uno come cierto de estos productos con mucha fibra, el organismo de uno ¿cierto? No lo digiere, sino que la fibra prácticamente es insoluble, y por eso que uno lo usa para mejorar la digestión y para un montón de cosas de ese estilo. Ujú. Entonces, el cómo quieren digerir ese orujo, la verdad que no, yo no, para mí me salta una gran incógnita ahí. Claro, es que todo proceso con el bagazo simplemente requiere de mucho procesamiento por su alto grado de acidez. Entonces es complicado para darle alimento a los animales, es complicado para hacer alimentos humanos también, pero en el caso de utilizarlo como biomasa, tiene que pasar con un proceso de secado, por lo cual ese sería un proceso que tendríamos que hacer antes de utilizarlo como biomasa para el biodigestor. Pero hemos visto experiencias de Europa y especialmente en Argentina, en donde está siendo utilizado y donde ingenieros de allá, ingenieros químicos, nos han recomendado mucho esto y básicamente están desmintiendo algunas teorías de que es muy difícil trabajarlo. Y gracias a eso nos hemos estado apoyando porque hemos leído algunos informes en donde sí lo recomiendan usar y donde los errores típicos que se han cometido los podemos revertir y ese es uno de nuestros focos en este proyecto, trabajarlo y que esta vez nos resulte. Sí, pero mira, ahí hay un tema bien importante que tú lo mencionaste. En algún minuto, cuando yo trabajábamos en CSU, le entregamos el orujo a un cliente, porque el orujo digamos, la mayoría de la industria cervecera lo vende, lo terminan vendiendo por raja animal. Y lo compraba una empresa y ese lo secaba. Lo mismo que estás diciendo tú. El problema es que el costo de secar el orujo es muy alto por el gran contenido de agua que tiene. Claro. Para Argentina, que ellos el gas para ellos es prácticamente nada, el secarlo es barato. El Mm, secarlo para nosotros, en Chile, donde el costo energético es muy alto, no sé si será viable, mm, dado el gran porcentaje de agua que tiene. ¿Ya? Porque si tiene un 80% de agua, eliminar ese 80% de agua, habría que ver cuánta energía necesitamos, porque no sé a cuánto lo necesitan bajar, a un 10, claro. a un 20, a un No, 5%. se tiene que bajar a un 60%. Entonces, Ya, o sea, de menos un 30% de agua, ujú, ¿cierto? Entonces habría que ver si para Chile, particularmente para sí, nuestra condición, que es muy distinta de la Argentina, porque como digo, en Argentina el gasto energético es prácticamente el huevo, el gas prácticamente se lo regalan, ¿cierto? Para nosotros no es así. Y de hecho hoy día, si no sé si ustedes escucharon la noticia hace un par de días atrás, probablemente van a cortar el gas de Metrogas a las industrias porque resulta que no han podido llegar los barcos. Estamos sin mm, gas en Chile. claro, Ya, nosotros no somos productores o grandes productores de gas. sí, Entonces, es cierto lo que dice
es cierto que desde el punto de vista de que el orujo es bastante difícil de manejar, en el sentido que tiene una alta humedad, como tiene restos de azúcar, se tiende a acidificar, cambia su pH rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno lo usa como forraje animal, los animales, en el fondo, tienen que darse los frescos y darse los alimentos, porque además tiene muy poco valor proteico, o muy bajo valor nutricional, porque las proteínas y gran parte de los azúcares se los retiramos precisamente en el proceso cervecero, por eso que es un producto. Y si tiene muchos azúcares, porque el proceso cervecero fue malo y estamos perdiendo plata. ¿Ya? Pero para la industria cervecera trabaja para producir orujo, trabaja para producir cerveza y por lo tanto los otros son desechos. ¿Ya? Claro. Mucho más experiencia asociada a la producción de biogás, asociada a la levadura, a otro tipo de materia orgánica que es más fácil de digerir que el bagazo, ¿ya? Pero me parece una excelente iniciativa, digamos, que si el bagazo se puede aprovechar para algo más, digamos, ¿ya? Pero como les digo, aquí en Chile, y por lo menos en la industria que yo he visitado en Europa, en ningún lado, digamos, aprovechan el orujo para eso, por lo menos dentro de la industria cervecera. Puede que algunos o el orujo lo vayan a buscar y se lo lleven y en otro lado lo hagan, puede ser, ¿ya? Pero la industria cervecería, normalmente dentro de la cervecería, porque como le digo, la cervecería está concentrada en producir normalmente, ¿cierto?, cerveza. Y estar así, y les cuento esto, digamos, de cuando partimos con CCU en algún minuto de la planta de Temuco, hace 21 años atrás. La planta de CCU Temuco tiene una planta de riles. Bueno, ustedes todavía no han tenido posibilidad de visitarla, ni mucho menos, seguramente en algún minuto dentro de su carrera van a ir a verla. Correcto. Y esa planta de riles, ¿cierto?, que recuperaba todos los residuos líquidos, contempla dos digestores, un digestor anaeróbico y un digestor aeróbico. ¿Cierto? Y en el anaeróbico se produce precisamente este biogás, este metano. Claro, es el que utilizan. Y ese biogás, en la primera etapa, lo único que se hacía se quemaba. Ahí era antorcha, y la antorcha pasaba, prendía día y noche porque todo el biogás se quemaba. Y eso fue los primeros, no sé, 7 años de CCU Temuco. Hasta que en algún minuto, ¿y por qué? Porque en ese momento la materia energética era muy que tenemos después. En ese momento, o al comienzo, era mucho más caro procesar ese biogás y reinyectarlo al sistema que quemarlo. Era más barato quemarlo que reinyectarlo. Claro. No tenía el equilibrio económico, no se producía por ningún lado. O sea, para que se pagara, pasar miles de años. Claro, a esa parte también apuntaba nuestro trabajo, porque al momento de generar biogás, uno de los residuos del biogás es el que se puede ocupar como fertilizante. Entonces, como para la parte de las calderas también se tiene que usar gas, lo que nosotros pensábamos es que a través del biogás que se generaba por el bagazo, poder hacer funcionar aunque sea el 50% de las calderas y con los residuos, poder venderlos como fertilizantes. O sea, indudablemente que, digamos, que se puede aprovechar completo, ¿cierto? Y eso es muy bueno. Pero aquí también encontramos otro detalle que no es menos importante, por lo menos para la realidad chilena, ojo, de la industria cervecera. Yo diría que de la industria cervecera artesanal, el 99% no usa calderas a gas. ¿Ya? ¿De qué lo utiliza? Normalmente usan llama directa, o sea, usan un cilindro y ese cilindro, ¿cierto?, quema una llama. No es una caldera que genere vapor y ese vapor después me caliente los equipos, ¿ya? Sino que es llama directa. Las cervecerías más grandes ocupan, digamos, una caldera a la cual yo le puedo gas. Por lo tanto, habría que pensar para una cervecería pequeña que usa quemadores, el típico quemador de una cocina, pero más grande, probablemente industrial, que ese biogás lo puede acumular y quemarlo en ese quemador para que pueda ser relativamente viable, digamos. Porque claro, si va a tener invertir en una caldera para que genere gas, o sea, para que ese gas lo pueda inyectar, ocuparlo y producir vapor, significa que tiene que cambiar la cervecería completa. Claro, eso es como una de las cosas que usualmente se piensa mucho con los biodigestores,
pero básicamente yo tengo uno en mi casa y no es algo tan complicado y genera llama directa. Entonces, creemos que para las cerveceras pequeñas sería una muy buena opción y para las cerveceras más grandes, a lo mejor sea un costo de inversión. En Argentina decían unos 20.000 pesos argentinos, pero que a la larga va a generar una disminución de lo que vas a pagar de gas a nivel mensual y anual. No, indudable que debe, o sea, tiene que llegar algún minuto que se pague cualquier inversión que uno haga se pueda pagar. ¿Cierto? Y Claro, indudablemente que el biogás que se genera, yo podría prenderle una llama, ¿cierto? Un fosforito y se va a quemar. Eso es indudable, pero tenemos que ver, ¿cierto?, cómo lo canalizamos para que llegue a la llama directa del cervecero, ojalá claro, pequeño. Ahora, como les sí. digo, pero para poder llegar a eso, yo necesito que ese bagazo primero se seque. Ujú. Y, y ahí está la pregunta, ¿cierto? Es quién lo hace y bajo qué costo. Claro, tenemos que investigar un poco más en eso para ver qué tan viable sea. Y esperamos que el proceso de secado igual no necesariamente tiene que ser algo tan rápido, o tal así como que en 2 horas lo quiero seco. A lo mejor podemos ver y preguntarle a otras personas en cuanto al nivel de acumulación que poseen, si tienen espacio de acumulación para poder en algún tiempo utilizar ese residuo y que no sea tan complejo trabajarlo, ¿me comprende? Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú guardas el orujo o el bagazo, lo dejas, por ejemplo, 24 horas a temperatura ambiente, en verano, digamos, 20 grados promedio, se te Claro. acidifica en 12 horas o un poco más, ya lo tienes ácido, Ah, ok, ¿ya? ok, ok. Por lo tanto, ¿cierto? Ya se te empieza en el proceso de descomposición. Habría que Claro. guardarlo refrigerado, Ah, ¿cierto? ok. Guardarlo refrigerado. Y si tú lo guardas refrigerado, tienes que necesitarías un equipo que te sea Un equipo de capaz de refrigeración. mantenerte vivo, Claro. ¿ya? Ujú. Entonces, Sí. por eso te digo, la industria cervecera, y también eso hay que verlo, por lo tanto, sí que se puede hacer algo más fácil, y se dedica a hacer cerveza. Y eso es algo que me acuerdo que discutíamos mucho en CCU, porque CCU, Ujú. cuando está CCU instalado aquí en Temuco, no sé si ustedes saben, lo han visto, ya, eh, está casi en el campo, bueno, o en ese tiempo era harto más campo que hoy día, no pasaba ni siquiera la carretera por tan encima de la planta. Y, y siempre se dijo, la planta de riel es parte del corazón de la planta, porque si falla el ventarril, la planta tiene que parar, porque todos Mm, los desechos líquidos que se generan ahí van a dar a un canal de regadío. Por lo tanto, si el agua que salía no cumplía con los estándares de regadío, dejamos la escoba. Entonces la claro, planta sí. tiene que parar. Pero siempre está la discusión entre lo que éramos cerveceros y lo que está en la parte de utilities o de servicios, digamos, de la cervecería. No, pero decíamos nosotros nos preocupamos de hacer cerveza y ustedes preocupense de su planta. Nuestro Claro. Son trabajo negocios igual distintos, apunta un digamos, entre poco comillas, que hacia los efluentes porque para hacer este bagazo, para que funcionara como biogás, igual se debía juntar con agua y también habíamos considerado parte de los efluentes utilizarlo en la producción del La biogás. misma producción de los biogás. ya, perfecto, ya. Pero eso es el proceso, digamos, ¿ya? Como le digo, Claro. yo por lo menos aquí en Chile, el 99.9% del bagazo se destina a forraje animal, Ok. ¿ya? Y cuando Eh, se y, trabaja y- para forraje animal necesita mucho producto, como mucho procesamiento. ¿Perdón? Cuando se trabaja como forraje animal, el bagazo necesita mucho procesamiento o es algo más fácil. No, porque se da de inmediato, no tiene ningún proceso. Se mezcla con un poco más de alimentos, es una mezcla y se entrega de inmediato. De hecho, Ok. CCU debe entregar del orden en el verano, debe entregar de cerca a ver, unos 7 8 camiones de 28.000 kilos diarios, para que tengan una Mm, idea lo que entrega CCU, ¿ya? El caso, por ejemplo, del bagazo que yo entrego, se lo entrego directamente a un agricultor que está detrás de la planta, y él viene con su tractor, mm, llena su tractor con el bagazo y se lo va a sus vaquitas de forma inmediata. ok. O sea, no tiene procesamiento, Y entonces no tiene nada adicional para el cervecero, ¿ya? Mm, Y Entonces disculpe, eso también es importante. ¿usted sabe más o menos a qué valor se vende el residuo este? Yo también no sé bien qué precio lo está vendiendo
CSU, yo me quedé cuando yo trabajaba allá, y eso ya hace como 10 años que yo dejé CSU, se vendía del orden de 14 pesos el kilo. Ok. O Pero igual sea, es algo además, barato. pero es barato, pero si tú piensas que es un desecho, o sea, que te lo paguen a 14 pesos, y si tú tiras 7 camiones de 28.000 kilos por Igual, 7 camiones al día, son 196.000 kilos, 14 pesos el kilo más IVA, estamos hablando de 2.700.000 diarios, solamente por que te lleven te lleven el desecho, te saquen claro. el cacho. Sí. O sea, es bastante interesante económicamente para la empresa. O sea, si tú me dices a mí como cervecero, tienes que invertir, no sé, 5 millones o 5 millones de pesos, instalar una plantita para que puedas generar ese biogás y la vas a recuperar en 10 años. Oye, y resulta Ah, que claro. si vendo el Urujo a 15 pesos, resulta que, no sé, pues en un mes o en, no sé, o en un año recupero 5 millones y Claro, no tengo que invertir nada en el fondo. O sea, hay que, claro. hay que darle una buena. Ahora, siempre es importante verlo de global, que significa la matriz energética, que cada Sí, vez exactamente. la energía es más cara, cada vez la energía es más escasa, y que a lo mejor puede ser una buena fuente, ¿cierto? Ya, pero ahora también hay que ver cuál es el punto de inflexión, desde el punto de vista de la cantidad de orujo que hay que tener para poder producir ese yoga y que eso sea rentable. Por ejemplo, una Claro, cervecería sí. que produce, por decir una cosa, 1.000 litros mensuales, ¿valdrá la pena que lo pueda recuperar? Claro, ¿O tenemos que hacer la cuánto es el estimación. volumen mínimo que vale para que valga Sí, la pena? Porque si tú me dices, sí. por ejemplo, en mi cervecería, en los tiempos buenos, porque en este último año y medio, casi 2 años que estamos casi parados, llegamos a producir 60.000 litros de cerveza mensuales. Claro. ¿Ya? Hoy día estamos produciendo con suerte 20.000. Mm, Entonces, ¿valdrá la pena hacerlo? Entonces, también hay que buscar eso. Si ustedes necesitan orujo, yo les puedo pasar orujo, eso no tengo problema, para que ustedes vayan y jueguen, y hagan su experiencia y hagan todo lo que quieran. ¿Ya? Si quieren 1 kilo, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, se los puedo traer y se los puedo pasar desde la universidad. No tengo mayor problema en eso, para que hagan su experiencia práctica. ¿Ya? claro. Ahora, como tú, Millaray, decías que tienes un digestor Biodigestor. digestor en tu casa, te puedo pasar orujo y ya se la prueba en tu casa. Colocas Claro. el orujo, ¿cierto? Primero en el horno para botarle un poco la humedad y luego trata de Sí, digerirlo. A ver cómo te va. vamos a ver qué pasa. Vamos. Sí, O sea, si tenemos ustedes quieren hacer que, la experiencia un poco más práctica, digamos, no solo sí, teórico. ¿Ya? creo que nos Entonces, tenemos que comunicar con la empresa argentina para ver los niveles de producción, porque tenemos los datos, no a mano, pero tenemos los datos, para ver qué tan viable es adaptarlo al contexto de Chile. Pero en ahora, realidad, en el contexto chileno sí podría ser adaptable, porque nuestro proyecto nació a base de unas investigaciones de hace como 2 años aquí en Chile. Y el mayor problema que tuvieron esas investigaciones era que ocuparon un tipo de biodigestión no anaeróbica, o sea, se equivocaron en eso. Pero en Sí, ya. temas prácticos, sí se estaba viendo rentable. Este Simplemente que sería como no digestión empezó anaeróbica. mal, por así decirlo. Sí, el biogás se genera con anaeróbica. La digestión anaeróbica, que es una cámara cerrada para poder generar este biogás y ese gas salga por un tubito, digamos, y poder canalizarlo. Ahora me sí, imagino que sí. esto tiene es en base a bacterias, en base a enzimas, ¿cómo hacen esa digestión ahí? Con el biodigestor, ¿Sí? en base a bacterias. O sea, por Ya. lo menos el que tengo yo es en base a bacterias. Claro, pero el que tienes tú seguramente es para materia orgánica que va generando como una especie de lodo activado, Sí. ¿cierto? O Y ese sea, lodo activado en el fondo básicamente rico en bacterias y te va sí es generando de uso doméstico. claro, que en el fondo tu biodigestor debe ser como esto Una de, carpita. perdón, Es como básicamente una carpita muy pequeña donde tiene un tubo de entrada. Entonces ahí van todos los residuos orgánicos que no contengan tierra y no sean ácidos. Entonces, básicamente solo tiene las bacterias y las bacterias con un poco de agua. De hecho, hay que ponerle agua al biodigestor. Eso genera el biogás y tenemos siempre. ya. Y eso ustedes lo aprovechan en la casa. Sí.
Sí, y básicamente ves un tubito nomás y va a una cocinilla simple. Ya, correcto. Entonces, Ya. es continua. No sé, en general el proceso no es complejo, pero por eso hay que ver bien desde el punto de vista de, primero, el bagazo. Ahora, ojo, también yo lo veo más factible. eh, no, en realidad habría que ver bien el proceso, porque el proceso anaeróbico, ¿cierto?, de digestión no es tan complejo. Hay ciertos Ujú. parámetros que hay que cumplir, y me imagino que Sí, también temperatura, sí. la humedad, el contenido de Entonces agua, está ¿cierto?, más o menos estandarizado. pH, etcétera, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, recuperar ese gas, a lo mejor tener un acumulador de ese biogás, y luego eso inyectarlo a la red o al sistema que uno pueda tener. ¿Ya? Es que es probable incluso que, dependiendo del tipo de quemadores, que haya que cambiar, no sé, los inyectores después del gas, porque son distintas capacidades caloríficas que tienen. ¿Ya? Pero yo creo que todo es factible y me parece una buena idea para tratar de aprovechar este subproducto, que Ujú. hoy en día, como le digo, o se bota, en algunos casos se aprovecha para alguna industria eh, de Ganadero. panificación y cosas así, que hacen algunas mezclas para hacer algunos panes y cosas de ese estilo, pero muy Claro, poco. Y el sí, 99% se va como forraje animal, porque para uno como cervecero es un cacho. claro. Disculpe, en su industria, por ejemplo, sería muy complejo trabajar el proceso o el bagazo a partir de estabilización con cal para ahorrarse refrigeración y cosas por el estilo. ¿O es muy caro utilizar la cal? La cal en general no es cara. El tema que eso requiere, a ver, si tú me preguntas a mí, y tal cual lo que yo te decía, si necesito tener una persona que saque los bagazos y lo empiece a mezclar con cal y lo deje en alguna parte, que me imagino que tendré que ser bajo techo porque si lo dejo a la intemperie, Ujú. ¿cierto? Que es un espacio que yo no tengo hoy día, ¿ya? Va a ser un cacho, porque primero no tengo una persona que se esté dedicada a eso. Segundo, necesito un espacio para poder dedicar a eso. Lo que yo hago hoy día lo saco en tambores, este bagazo, lo dejo afuera de la planta, viene el tractor, este goloso, ¿cierto? De este agricultor que vive detrás de la planta, viene, lo vacía su coloso y se lo lleva. Ok. Y me deja los tambores disponibles, Claro, y ¿ya? eso cambiaría si hubiese un interés económico mayor, ¿no es así? O sea, obviamente que si yo logro, o sea, o si yo puedo, con ese biogás que yo pueda generar, ¿cierto? Que me salga rentable, Ujú. podría ser. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, yo hoy día para producir estos más o menos 20.000 litros mensuales, Ujú. me gasto del orden de 500.000 pesos mensuales de gas, Ok. 500.000 pesos mensuales. Ok. más o menos, ¿ya? Obviamente, si aumento la producción, voy a gastar más gas. Claro. Entonces, ¿cuánto tengo que, cuánto tengo que invertir yo mensual ¿Y cuánto para que podría? valga la pena? Claro. Como le comentábamos, el subproducto del biogás es el biol y se vende a buen precio porque el biol líquido es muy cotizado, entonces como que igual tendríamos una propuesta económica a la empresa en caso de que nos dijeran Sí. que no es rentable. Porque Ya, próximamente en Chile el biol como fertilizante se vende a 4.000 pesos el litro, claro, pero comparado con los 14 pesos ya, de kilo de barra. ya. Y el biol, ¿cierto? Me imagino que es una especie, es un alcohol que se ocupa como algún fertilizante, ¿cierto? Sí. Que sale también como subproducto, pero después de eso debe quedar también un subproducto sólido. El, por ejemplo, a partir de mi experiencia, cuando removemos el biol, se utiliza completamente, es como un barro. Entonces se utiliza completamente el subproducto, no queda nada. ¿Y ese barro, Entonces qué es lo que hace con ese barro? Ese eh, lodo, se Es el que aplica se vende como como fertilizante. sí, como fertilizante. foliar en Eh, hortalizas y cosas por el estilo. correcto, que son los lodos activados que son muy buenos nutrientes, Claro. ¿cierto? Pero es que ahí estamos hablando de varias cosas. Y por eso les digo, hay que ver muy bien si es que vale la pena o no, porque para hacer todo eso, en el fondo yo necesito tener, entre comillas, una subplanta o una mini fábrica dedicada a eso, porque tengo que tener una persona que esté encargada de eso, de generar este biol, de poder recuperarlo, de poder envasarlo, después salir a Sí. venderlo, ¿cierto? Además de todo el resto del tema. Entonces, por eso digo, si para mí
que yo me gasto hoy día 400.000 pesos mensuales, tengo que contratar a una nueva persona, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que quieren los señores políticos, que tendría que pagarle 560.000 pesos, ya me sale más caro una persona, Claro. ¿cierto? Ujú. Y si a eso le sumo todo el resto del proceso, probablemente, por decir algo, a lo mejor estoy diciendo una tontera, voy a gastar 1.000.000 de pesos entre la persona, no, y más, porque con las leyes sociales y todo eso, 1.500.000 pesos mensuales. ¿Cuánto, cuánto me va a significar de retorno es toda Claro. esa inversión mensual? Entonces, este Pero, balance por también ejemplo, hay que pensarlo, ojo. es que Sí. yo lo pienso como de verdad, como que pregunta. Usted dice que después el bagazo lo retiran y se lo entregan a esta persona, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tiene una persona encargada solamente para hacer eso? Porque una vez que No. se logra instalar una planta de generación de biogás, no es que tenga que haber una persona permanentemente cuidándola, sino que es como un tema casi de mantención. Entonces Ya, no pero, sería como un proceso tan difícil de hacer como para necesitar una persona extra. pero por eso hay que verlo, por eso habría que verlo, porque, como te digo, desde el punto de vista, nosotros estamos sacando lujo, estamos sacando, y pónganse más o menos unos 400 kilos de orujo cada 8 horas. Ok. Bueno, es una gran Entonces, dimensión. claro, para poder Pero manejar eso, o sea, primero necesitaría más de un digestor, porque como va saliendo a tiempos distintos, Ujú. ¿cierto? Porque yo me imagino que si un digestor Ah, está trabajando y lo empiezo a alimentar de forma continua, no termina nunca de producirse y eso se va a ir acumulando y acumulando, ¿cierto? En algún minuto tengo que, entre comillas, hacer parar, dejar que ese digestor termine su digestión completa para poder, entre comillas, vaciarlo, limpiarlo y poder partir de nuevo, ¿o no? no, cuando uno trabaja con el biogás, uno puede estar constantemente poniéndole sus productos, tiene que ser lo suficientemente grande, pero las bacterias, o sea, el foco principal es mantener las bacterias vivas. O sea, si hay bacterias, hay ¿Mm? generación de Sí, metano. correcto. Entonces no es como que tenga que limpiarlo todo el tiempo, solamente tengo que ir colocando y procurando de que no se llene, o sea, estar como al tope. Es que por eso te digo también, por eso, o sea, en algún minuto yo tengo que parar de echarlo o tener un digestor muy grande Claro. para que sea capaz de procesar mis 400 kilos. Imagínense Sí. si yo genero más o menos 400 kilos de bagazo o ya 200 kilos de bagazo cada 8 horas, estamos hablando de 600 kilos en 24 horas. Entonces, ¿cuál es el tamaño del digestor que yo debería tener para que pueda procesarlo? Y eso si usted, en estricto rigor, yo debería trabajar 5 días a la semana. Claro. Entonces, y que lo una otro buena, sí. es que el gas natural se necesita un poco menos que con el biogás. Entonces, como es harta la cantidad de bagazo y también es un poquito más de gas que se necesita, quizá en una de esas ahí se puede equilibrar y ya no sería tanto un problema, porque como todo el gas sería totalmente utilizado. Sí, o sea, por eso que yo les menciono un poco la problemática que tenemos de forma real como cervecero. Indudable que esto hay que buscar el equilibrio y por eso están ustedes que van a tener que hacer el estudio. Si yo le estoy pasando los problemas y ustedes van a tener que estudiarlos. Yo Sí. estoy Sí, por pasando- mientras le estamos como preguntando si es yo- que lo que se nos ocurre está funcionando o no. o Fue sea, como, yo, como le digo, el tema del funcionamiento de un digestor anaeróbico yo lo conozco porque lo vi, digamos, en CSU y trabajamos con los activados y cada cierto tiempo, como estaba dividido en cuadrantes, ¿cierto? Que era un gran digestor, pero estaba dividido en cuatro. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando un digestor, uno de los cuadrantes se llenaba, se paraba ese, se sacaba los lodos, la tierra, ¿cierto? Se limpiaba, esos lodos se disponían en algún lado, ¿cierto? Luego de eso, con aquí está todo ok, se volvía a echar a andar ese digestor. ¿Ya? Pero quedaban los otros tres funcionando. O se Claro. paraban dos y los otros dos funcionaban. O siempre funcionaban dos y estaban los otros dos stand-by. sobre eso Pero tengo era, una pregunta también. ¿Cómo es el cuénteme, tratamiento de los lodos que se generan por las aguas residuales? en el caso mío, nosotros no tenemos tratamiento. Ah, ¿Y claro. en CCU recuerda cómo era? Más o En menos. CCU sí se juntan todos los residuos líquidos, van a un ecualizador, en ese ecualizador se ajusta temperatura, pH, Ok. principalmente se hace, bueno, primero se pasa por una criba que en el fondo para sacar todo el material particulado más grueso, se llega a este ecualizador, se ecualiza, y de ahí viene el nombre, ¿cierto? En cuanto a pH, temperatura, y luego eso empieza a pasar, se va inyectando el digestor
anaeróbico, y después del digestor anaeróbico pasa a un digestor aeróbico, y luego el digestor aeróbico pasa por un canal Marshall, o Parshall, no me acuerdo cómo se llama, y se le agrega, se clora, y luego de eso se va al canal de regadío. Más o Porque, menos a grandes rasgos. sí, porque Claro. viéndolo por ese lado, y si es que para generar biogás a través de bagazo se utiliza parte del efluente, y se tiene que hacer todo un tratamiento para el agua, que sean por lo menos unos litros menos de agua, igual sería efectivo para unas plantas así de grandes. Sí, eso Y estaba pensando. pensando que tienen que estar bajo muchas normas de Regulación. ambientales de regulación, porque con el tema de los efluentes igual es un tema complicado, por así decirlo. Entonces, Claro, porque, pensando que por eso te parte de digo, ese... por eso que hay que ver bien el balance, porque, por ejemplo, CU, que es una empresa que se caracteriza por siempre andar buscando la economía, ¿cierto? Y yo les mencioné que en una primera etapa nosotros era más barato quemar el biogás que inyectarlo, Claro. ¿ya? Era Pero el mucho más impacto barato. ambiental que eso significa es lo que nos Pero preocupa también. hace 20 años atrás ese no era problema, ¿ya? Hoy día es muy distinto, eso les digo, en ese minuto Sí. era más conveniente quemarlo. Ok. Después en algún minuto, cuando ¿cierto? La materia energética cambió, sin pensar mucho en el tema ambiental, ¿cierto? Cuando la materia energética cambió, ok, valía la pena hacer la inversión de acumular ese biogás y poder inyectarlo a las calderas. Perfecto. ¿Ya? Luego de eso, se empezó a buscar cómo podíamos generar más biogás para que realmente fuera rentable. Y en ese minuto lo que se encontró, ah, también se hicieron pruebas con el orujo, con el bagazo en ese minuto, pero no funcionaba, no se podía usar, por lo menos en esa planta o tal cual la configuración, probablemente no existía el conocimiento que hay hoy día. Se terminó utilizando la levadura, porque la levadura cervecera, que es materia orgánica y contiene agua, se puede inyectar prácticamente en forma inmediata. Lo único que había que hacer es inactivar esa levadura, Ok. porque la levadura no entra en conflicto con los microorganismos que estaban dentro del reactor. Por lo tanto, se inactivaba la levadura y la levadura se inyectaba directo, por lo tanto, en el fondo era generar biogás directo. Y sigue Entiendo. siendo, y al día de hoy, sigue siendo mucho más rentable, en el caso de SSU, vender ese bagazo como forraje animal y aprovecharlo. Claro. Por eso que le digo, en el fondo lo que hay que hacer es estudiar bien el proceso. Si funciona, me parece espectacular. Ya, si realmente vale la pena, incluso si ustedes quieran, pueden hacer alguna experiencia práctica en mi planta, la pueden hacer. Ya, o si quieren, yo les puedo traer bagazo o en algún lado, ¿cierto? En la universidad pueden hacer su parte práctica y probar realmente la teoría, Claro. ¿cierto? Porque una cosa es como nosotros lo que podemos pensar que pueden ser aspectos, impactos, problemas, y otra cosa es ya llevarlo a la práctica. Entonces, Es que por eso es lo eh, que yo te digo, Valentina, porque en el fondo yo te estoy planteando un poco cómo vemos la industria cervecera sí, nosotros. Y como lo que yo les decía, nosotros, lo que yo hago es hacer cerveza. Claro. Por lo claro. tanto, para mí, el producto número uno es cerveza. Pero si tengo que dedicarme, ¿cierto? Además a hacer biogás, porque también es que en el fondo también es una pequeña plantita que va a producir. Y ¿cierto? Este biol que también lo tengo que vender. O sea, en el fondo son varias cosas. ¿Cómo lo veo yo? Y esto, ojo, ¿cómo lo veo yo que podría ser también algo interesante? A lo mejor que alguna persona, algún inversor, buscarse un inversor, por ejemplo, instale una planta, por decir, aquí a la salida sur, norte de Temuco, no sé, en cualquier lado, busque todo el orujo de todos lados, lo lleve, lo procese, y ese biogás él lo inyecta a la red. Pero lo venda, por En el decir una fondo cosa, que a sea Metrogas, como una mini Como algo industria aparte. externo. ¿ya? Pero alguien que se dedique a eso, o sea, porque por eso les digo, yo no sé si usted me dice, ya, ok, en mi planta, voy a poner la planta que, por ejemplo, la que uso yo, ¿cierto? Usted me dice, ok, podemos hacerlo ya, hagamos la experiencia y todo el tema, pero hay que invertir 10 millones de pesos. Chuta, pero Claro. esos 10 millones de pesos, ¿en cuánto tiempo lo recupero? Sí. ¿Ya? Si usted me dice, no, que se recupera en 20 años, chuta, para mí no es para nada atractivo, Claro. por decir algo. Tomando en consideración que yo me gasto 400 lucas mensuales de gas. Ya, en el peor de los casos, ¿cierto? En temporada alta, cuando vuelvo a mi producción normal, me voy a gastar 800 lucas de gas, o 1 millón de gas.
¿cierto? Por decir Sí. algo. Pero versus lo otro, por eso que hay que buscar después el Sí, equilibrio. es que, por ejemplo, pensando en ese mismo aspecto, usted dijo que gasta aproximadamente 5.000, no, ¿cómo? No puedo decir el nombre. Ya, lo que gasta usted en gas, si 500.000 pesos. si lo ocupara ese o un poquito más para la inversión de instalar una planta de biogás y después puede ocupar el 100% de su gas sea biogás, ya recuperaría en al menos un año esa inversión porque ya no estaría ocupando ese dinero que se ocupó para hacer esa planta, que en realidad no es tanto así como que necesita una persona que esté a cargo de eso, Es que por eso, lo va a por eso recuperar te en un digo que año. hay que hacer el equilibrio, porque tú me dices, ok, a lo mejor tú me dices, se va a ahorrar esos 400.000 pesos, pero a lo mejor en realidad no me voy a ahorrar 400.000 pesos, porque el biogás que yo pueda obtener va a ser un biogás que va a tener poca capacidad calorífica. Por lo tanto, a lo mejor igual voy a necesitar inyectarlo junto con el otro gas, o tenerlo Ah, en paralelo. Por lo claro. tanto, ¿cierto? No es que yo me vaya a ahorrar los 500.000 pesos, a lo mejor me voy a ahorrar por decir algo, la Sí, mitad, 250 es mil que pesos. era algo que teníamos contemplado Claro. en respecto a lo que hemos estado investigando el poder calorífico. Ay, se fue. Pero la cosa es que, claro, puede empezar siendo un Baja en 30%. comparación al gas natural. Es que ya te pegaste. Ahí sí, Ay, perdón. Ahora, pero lo que decía, por ejemplo, empezar con un 20% que sea biogás, después 30 y así subir paulatinamente. Entonces, mientras va subiendo el nivel de biogás, de a poquito va a ir bajando lo que tiene que ir gastando en gas natural. Entonces, ya. quizás para implementarlo como proceso de una, quizás sea complicado, quizás sea no, por lo como le dijimos, como usted también dice, No, hay que seguir en por esa. supuesto, Yo iba a decir eso hay que verlo. Pero hay algo más que ustedes lo mencionaron en forma indirecta. Que las propiedades de los distintos gases, ¿cierto? Tanto del biogás como del GLP, como del gas natural, ¿cierto? Son todos distintos. Por lo tanto, tengo que ver, en el caso mío, yo tengo una caldera a gas, y esa caldera me genera vapor. Entonces, y trabaja con GLP, ¿ya? Entonces tengo que ver, y habría que verlo, y también ahí se pregunta con algún experto en gas, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo mezclar ese GLP con el biogás? Porque Claro, podría ser, y aquí estoy también elucubrando dentro de mi ignorancia, que la caldera yo necesito cambiarle, por ejemplo, el quemador y ponerle un quemador para biogás, que no es el mismo quemador para GLP, o ponerle un quemador que sea dual, o, que sería lo mejor de los casos, que yo pueda hacer una mezcla antes de entrar a la caldera y la caldera no tenga que hacerle nada. Entonces, perfecto. son detalles, digamos, que hay que verlos. Lo mismo que les digo yo con los temas de los quemadores, porque en el caso, por ejemplo, que tú, Villares, que tienes este biodigestor en tu casa, ese gas que se genera ahí, ¿se lo puedes inyectar directamente a tu califón? Sí, ¿Sí? pero nosotros no usamos California, lo queríamos usar solamente que nuestro biodigestor es muy pequeño aún. Pero Ya. imagínense de que, de hecho, si tuviésemos uno un poquito más grande, deberíamos hacer almacenamiento de biogás y eso lo podemos hacer básicamente con llantas. No es algo muy complejo de almacenar tampoco. Y lo que le quería decir era que con respecto a las densidades de producción de gas, era algo que se compensaba con el nivel de densidad de bagazo que se producía. O sea, era como, se produce tanto bagazo que el gas que se va a producir va a compensar la necesidad energética, ¿me comprende? ¿Sí? No, eso En las sí. grandes empresas. Es que Y en las es pequeñas. que por eso que en el fondo lo que hay que ver en qué minuto se llega al equilibrio, Ok. ¿cierto? ¿Quieren bagazo? Les paso bagazo. ¿Ya? Y ustedes me dicen cuánto biogás se produce, en cuánto tiempo y cómo se prepara. Ok. ¿Ya? la verdad nos gustaría mucho hacer esas investigaciones, ¿Ya? pero todo depende de Cuando puedan volver a pandemia la universidad, que y yo creo esas que ya cosas. estamos más Ya, próximos, vamos a espero, estar como en tercer, cuarto año, así que, pero lo pueden hacer como tesis, pues. Ahora hacen la oh, parte teórica, ¿no? claro, Ya, sí. anótenlo, chiquillas, para la Anótalo. tesis. Y, y bueno, y Pero como les muchas digo, o gracias sea, por para, todo para lo que me nosotros, ha dicho. para nosotros como cerveceros, todo lo que son los subproductos, tanto el orujo como la levadura, son un cacho. Ok. ¿Ya? Ahora y Y, el... y de los dos, el que más cacho es la levadura. Mm, ¿Y por qué la levadura? Porque el orujo tiene un mercado que, digamos, que se puede vender. En el caso mío, yo el orujo, yo no lo vendo.
se lo regalo al agricultor que está atrás de mi planta. Pero el agricultor a fin de año llega con un novillo y hace un tremendo asado con toda la gente de la planta. Sí, son trueques, lo habíamos visto de hecho ¿Ya? cuando... Entonces, claro, yo no lo vendo, pero tenemos un beneficio mutuo. O sea, para mí el Claro. beneficio es que él se lo lleva. Y al final nos trae un rico asado y la carne que sobra se la repartimos entre toda la gente que trabaja en la planta. Claro, ¿Ya? Entonces, él me saca el cacho. Pero para mí lo que es el cacho es la levadura. levadura. Entonces, Ok. si ustedes pueden considerar dentro de su estudio mezclar la levadura junto con el bagazo y eso procesarlo, yo creo que ahí ese es un gol más grande. Sí, yo estaba pensando. Porque en el fondo usar los dos subproductos. Sí, Y la levadura además te va a aportar líquido. sí, Por lo tanto, a lo mejor no necesitas agregarle agua externa. exactamente. Lo que habría que hacer es que la levadura habría que desnaturalizarla. Porque como la levadura está viva, ¿cierto? Habría que naturalizarla. ¿La levadura cómo se naturaliza? Puede ser con soda cáustica, que es lo que Ok. más se usa hoy en día, o con vapor, calentándola. Pero cuando uno la calienta también necesita energía, ¿no? Exactamente. Y si uno necesita energía, y además es la levadura caliente, tiene un olor que se lo encargo, ¿ya? Es horrible. Entonces, Sí. si la podemos ir a activar, por ejemplo, con soda cáustica o con algún químico, que sea barato, por supuesto, ¿cierto? Que se le inyectemos, y eso a su vez lo mezclemos con el bagazo, que es más ácido, al mezclarlo con la levadura, que va a tener soda, va a tener un pH básico, probablemente distintos porcentajes, voy a poder lograr el Y pH quizás ni siquiera se óptimo. necesite neutralizar el bagazo de antemano. Por eso les digo, entonces, si se puede hacer algo así, yo creo que ahí, ese sí puede ser un gol. Ok. Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas más acerca de su cervecería. No sé si le Ya, molesta. no, dale. Primero, ¿cómo se llama? Oye, pero me gustaría escucharle la voz a Bernardita y a Catalina, porque no sé si Sí, son sí. muditas o están solamente acompañando Bueno, es o que están muy tenemos una aburridas. parte, tenemos preparadas unas turno preguntas. para Ah, hablar. ya, bueno, entonces ya las Entonces vamos primero Porque están queríamos dejar ordenados. que nos conversara, ¿sí? Sí, Y ya ya. después al final las preguntas. Ya, me dan 2 minutos para ir a prepararme un café y vuelvo. Sí, ¿Ya? ya. bueno. Vale, No se preocupe. grabando esto. Tengo todo anotado, chiquillos.